Bienvenidos a la hora del regreso con Raúl Martínez en Caracol 1260. Me va a estar acompañando una vez más el doctor José Antonio Cisnero. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor. Doctor, el Instituto Nacional de la Salud de Métrico de la Universidad de Washington tienen unas nuevas medidas, unas nuevas estadísticas que son horribles si se lleva a cabo esto. Y yo tengo que admitirle a usted, doctor, que lo he hecho. Yo no pensé nunca que los Estados Unidos van a llegar a tener casi 200.000 personas que han fallecido. Pero ahora está diciendo este Instituto de Métrica de la Universidad de Washington que pudiéramos duplicar, no sé si pudiéramos llegar hasta 400.000 los muertos si no se mantienen las prevenciones y no se encuentra una vacuna. ¿Qué nos puede usted comentar sobre el tema ese? Bueno, mira, es evidente. Yo estoy viendo aquí la estadística de hoy, estamos en 191.000 muertos. Vamos para los 200.000 hoy en los Estados Unidos, ¿no? Sobre un total de 6 millones de personas infectadas, ¿no? Entonces, sí, pienso que, y eso con todo, el alarma, el miedo, el tapaboca y el físico, ¿no? Tan porque en el momento en que no se suelte, se inician las actividades escolares y la gente joven sienta que ya lo peor pasó, es muy probable que tengamos lo que el doctor Fauci y muchos observadores dicen, que vamos a tener una de pico para subir, combinándose con la estación del año en que viene la influenza, el flu, y encima de eso el cambio del otoño y el que siempre todos los cambios de temperatura generan una serie de vulnerabilidades del sistema respiratorio, porque el cambio de aire caliente a aire frío, pues obviamente el endotelio el epitelio de la vía respiratoria, pues esa lámina de células que protege la vía respiratoria, se produce una reducción de su flujo sanguíneo por efecto del aire frío. Doctor, y ahora que tenemos este fin de semana largo, lo que le llaman los fines de semana feriados, quizás muchas personas piensen, bueno, ya hemos abierto los restaurantes al 50%, estamos abriendo las playas, puedan que bajen la guardia, aunque está diciendo el alcalde del condado que todas las regulaciones quedan, que inclusive tenemos el toque de queda a las 10 de la noche, pero que específicamente si las personas no están teniendo la mascarilla en lugares públicos, le pueden poner multa. ¿Por qué seguimos con aquella soberbia, ¿no? De que no me voy a poner la mascarilla, yo soy fuerte, yo soy joven, yo no tengo por qué acatar las órdenes del gobierno, yo vivo en una democracia, yo vivo en la libertad? ¿Por qué seguimos con esta falacia, ¿no? De que no, esto es nada más que una enfermedad para las personas mayores. Atribuyo a la falla estructural, yo lo llamo el precio de la libertad, ¿no? En una sociedad donde la gente valora la libertad individual, es difícil aceptar la responsabilidad colectiva. Entonces, evidentemente, pues hay gente que en la percepción del libre ejercicio de su libertad individual sale y pone en riesgo a otras personas, ¿no? Porque no hay otra explicación a que una medida tan sencilla como el uso del tapaboca tenga tanta resistencia. Eso apuntalado por la decisión del presidente, pues de una u otra manera de avalar, digamos, si no directamente, pues tampoco hacer mucho énfasis en el hecho de que sus seguidores usen los tapabocas, ¿no? Entonces tenemos esa confluencia, ¿no? La decisión o la tradición del pueblo americano del ejercicio de la libertad individual por encima de la colectiva, y el hecho de una situación política coyuntural que hace que la gente vea el uso del tapabocas como una posición política y no como una medida. Omar, creo que perdimos al doctor. No, creo que perdimos al doctor. ¿Aló? Ah, no, sí, adelante, doctor. No, pensé que lo habíamos perdido. Porque no, hubo algo que estaba usted comentando y se fue la señal. Bueno, comentaba el hecho ese, ¿no? De que yo pienso que ese es el precio. La libertad, sociedad libre como esta. Claro. Muchas personas deciden elegir el curso de su libertad individual por encima de los compromisos colectivos, y entonces, bueno, como a mí no me da la gana de usar el tapabocas, pues no me importa que los demás
se vean afectados por esa decisión mía, yo soy libre de usarlo o no usarlo, ¿no? Es un problema, ¿no? Un problema, y yo digo que esa es la ventaja de otros países que tienen culturalmente, porque yo no creo que eso tenga que ser enforzado con la ley. Yo pienso que eso es una cosa que debería ser de sentido común, y es lo que pasó en países escandinavos, por ejemplo. Fíjate, en Suecia se abrió y no se penalizó el uso o no el uso del tapaboca, pero la gente lo usaba, ¿no? Y la gente guardaba su distanciamiento social. La gente entendió que esto era una enfermedad que decididamente asociada a la actividad humana, a la vinculación humana, y que en la medida en que se redujeran los contactos humanos se reducía la probabilidad de que te infectara. Claro. Y eso es lo que ya sabemos. Si algo ha quedado claro en esto es que cada vez que aumenta la actividad humana, la actividad de contacto humano aumenta en los casos, ¿no? Y fíjate que ahorita vi una estadística interesantísima. El 60% aparentemente de los contactos de los últimos 3 meses han sido grupos familiares. O sea, hay gente que va a reuniones familiares, que piensa que todo el mundo pues está seguro, está libre del virus, se quitan los tapabocas, porque después de toda una reunión familiar de 10, 15, 20 personas, y resulta que a la semana la mitad de las personas asistentes a la fiesta están infectadas. Entonces es curioso porque no se está dando en sitios mayoritarios donde haya mucha gente, porque la gente guarda la distancia social, pero aparentemente la familiaridad con las personas que te rodean hace que tú te quites el tapaboca y que de una u otra manera asumas que como son tu familia o amigos de la familia, pues no deben estar infectados. Y ahí es donde está el error, ¿no? Por eso el miedo en este fin de semana largo, porque es un fin de semana donde usualmente las familias se reúnen, hacen su barbecue, hacen una reunión aprovechando el día extra del labor, y obviamente pues eso hay que recordar que el hecho de que sean familia o amigos cercanos no significa que están ajenos al virus. Claro. Doctor, hay muchas pruebas y hay muchas medicinas existentes que la están utilizando para las personas que ya tienen el COVID. Algunas de ellas no las voy a mencionar, las hemos escuchado suficiente, no funcionan, no importa quién lo diga, pero hay una que yo no conozco, pero dicen que se usaba en la América Latina muchísimo para tratar a las personas que tenían parásitos en su sistema, en el estómago, ¿no? Y es una medicina, Ivermectin. Ivermectin, sí, eso mostró en un análisis de laboratorio que hicieron inicialmente en Australia. Correcto. Que tenía actividad antiviral in vitro. ¿Qué significa eso? En una cápsula o en un laboratorio, bajo condiciones controladas, la droga parecía inhibir la replicación viral en la célula. Pero en la práctica, en la parte médica, no ha mostrado tener mayor impacto. Se ha dado tanto en protocolos preventivos para reducir la probabilidad de que las personas tengan complicaciones, y también se ha administrado en protocolos controlados en pacientes que ya están graves en el hospital, y en ningún caso ha mostrado ventaja alguna reduciendo el número de días de hospitalización o reduciendo la mortalidad. La única droga actualmente que sí ha mostrado un efecto importantísimo es la dexametasona. Es un antiinflamatorio esteroideo, muy parecido a la cortisona, y eso sí ha mostrado en pacientes graves, pacientes que ya están con una severa dificultad respiratoria, reduce el proceso inflamatorio, reduce la tormenta de citoquinas, que es la que produce esa reacción inflamatoria brutal en los pulmones, y ha mostrado también eso. Estos pacientes también se están anticoagulando porque este virus produce una coagulopatía, es decir, una enfermedad que activa los factores de coagulación y puede producir trombosis a nivel de las venas pulmonares y a nivel cardíaco también. Entonces, cada caso se está manejando de acuerdo a 3 criterios. Primero, la severidad, las condiciones de salud del paciente y las enfermedades colaterales como la diabetes, la obesidad y otros factores de riesgo que agravan el caso, ¿no? Y quiere decir que entonces no todo el mundo puede... pues se dan antibióticos. Perdón, doctores, quiere decir entonces que aunque esa medicina sea prometedora, no todos los casos pueden ser utilizadas esa medicina porque le causaría otro problema. Así es, así es. Y fíjate que también, a pesar de que al principio se usó como una suerte de recurso salvador, el plasma de pacientes que ya habían tenido COVID y por lo tanto tenían anticuerpos, o sea, un plasma rico en anticuerpos contra el COVID, se pensó que esto iba a ser salvador, pero las pruebas que se han hecho ha resultado en algunos pacientes, pero no tanto como se esperaba. O sea que el efecto salvador así de que el paciente, si le dan el plasma de un paciente que ya tuvo la enfermedad, lo va a salvar, eso en estos casos no ha sido tan efectivo como se pensaba. Hace como una semana tengo un buen amigo en New Jersey que
el cardiólogo, ya yo creo que no está practicando porque tiene un poquitico de edad, pero me estaba contando que también estaban experimentando, y no es por risa, ¿no? Pero estaban experimentando con lo que sería comúnmente conocido como la Viagra, porque aparentemente eso ayuda al sistema vascular en las personas. Yo no lo he oído, no lo he podido buscar en ningún lugar. ¿Existe esa posibilidad? Mira, aquí se ha tratado de todo. Cuando esto comenzó, hubo una revolución médica por tratar cualquier tipo de cosa, porque acuérdate que el nivel de alarma inicial era enorme. Se pensaba que esto iba a causar muchos más muertos de lo que ha terminado causando. Por lo tanto, cuanto investigador tenía la curiosidad de explorar alguna línea de investigación, empezó a usarlo. Pero yo no tengo información clara de que eso haya sido así. Pero mira, los mismos laboratorios han llamado a muchos médicos a hacer pruebas clínicas con medicamentos de todo tipo. Claro. Pero al principio pues no era claro cuál era el mecanismo de acción por el cual el virus mataba a los pacientes. Ya hoy, a 5 meses desde la experiencia, sabemos mucho mejor cuáles son las cadenas enzimáticas, cuáles son las cadenas metabólicas que activa el virus para producir ese cuadro respiratorio, para producir esas trombosis, para producir esa inflamación brutal que produce, y en qué pacientes se produce eso y en cuáles no. Es una combinación de factores. Ahora, todos tienen en común el contacto físico con una persona. El número de casos infectados porque tocaron una mesa o porque tocaron una manivela del ascensor, eso no se ha documentado. Prácticamente cuando hacen el tracing, que es el muestreo de estuvo la persona, usualmente dan con la cita, con la conferencia, con la sesión en la iglesia. Siempre es un evento donde había muchas personas cercanas y donde la gente no usaba el tapabocas. Sí, eso estaba mirando que un pastor voló de su estado a otro ahí en el noreste del país a una boda que fueron 150 personas, todos miembros de la familia, y de los 150 que fueron, 73 terminaron infectados. El pastor regresa a su pueblo natal, en otro estado, y ahora se está viendo un incremento de personas que van a esa iglesia, pero el pastor es uno de los que dice, no hay que ponerse mascarilla, yo no me la voy a poner y todas las personas que vengan aquí. Esa resistencia a la mascarilla, y lo estamos viendo, aunque ya yo estoy viendo aquí en Miami que muchas personas están siguiendo la línea, pero todavía veo familias que están caminando en la calle sin mascarilla ninguna. No entiendo cuál es el problema, el machismo o el yoísmo de no me pongo mascarilla y más nada, punto. Por eso, es un absurdo sentido de la libertad de acción que en este caso afecta al resto, ¿no? Porque cuando tú estás infectado y no usas el tapabocas, estás infectando gente. Eso es una gran duda, ¿no? Entonces, si tú asumes tu riesgo, bueno, asúmelo tú, pero no infectes a los demás, pues. Y en el Ahora, yo pienso que la reducción progresiva de los casos de Miami fue eso, que la población aceptó que tenía que usar las mascarillas, y por lo menos en todos los ambientes donde yo voy, yo nunca he visto a nadie sin mascarilla, muy ocasionalmente. Eso le iba a preguntar a usted, doctor, cuando usted tiene que ver los pacientes, tienen que estarle diciendo a los pacientes, oye, aquí no puedes entrar porque no tienen la mascarilla puesta, o tiene que... No solamente los pacientes. Yo creo que yo no he ido a un solo sitio o en ningún negocio, un supermercado, lo que sea, donde te dejen entrar sin máscara. Claro. Está clarísimo en la puerta que sin máscara no te van a entrar. Además ha habido altercados y todo, y bueno, en los hospitales esa condición de alerta está desde el mismo comienzo de la epidemia, ¿no? Claro. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes, saludos y cuídense mucho este fin de semana. Gracias, hemos estado conversando con el doctor José Antonio Cisnero. Ya lo están escuchando de los doctores. Los doctores no quieren tener casos, no les interesa que usted termine en el hospital. Ellos lo que están buscando es la salud del pueblo. Para eso que ellos juraron ser médicos, para curar. Y lo que están haciendo es avisándole a usted. Y ahora que estamos en este fin de semana largo, hay que tener un cuidado extraordinario. Y ya lo están diciendo las autoridades, que todas las restricciones se mantienen. Así que vamos a ver qué pasa.